Bendiciones, amados hermanos, amigos, familia. Gracias damos a Dios que nos da la gran oportunidad de poder compartir este mensaje y de poder estar un momento con ustedes para crecer, para fortalecer esa fe, para ayudarnos en este camino tan importante, ¿verdad? Bien, en los últimos días se ha estado escuchando mucho la palabra derrota. En estos momentos se está llevando a cabo el tan famoso Mundial de Fútbol y evidentemente pues muchos equipos van saliendo, van quedando fuera. Entonces se escucha mucho, quedó derrotado el equipo X, quedó fuera aquel otro equipo. Y me llama mucho la atención esto, la palabra derrota. Vamos a hablar el día de hoy un poco acerca de ello porque en la vida se experimentan varias derrotas. Quiero compartir con ustedes una continuación del mensaje que estuvimos dando anteriormente, basados allá en el libro de Lucas, en aquel momento en que aquellos dos hombres iban en camino a Emaús. Ellos llevaban una derrota, tanto moral como una derrota en cuestión de dirección. Ellos, dice la escritura, que iban discutiendo, ellos iban tristes, ellos llevan una congoja porque pues ya no está ahí con ellos el maestro, pero ¿sabían ustedes que la palabra derrota no significa solamente estar vencidos? De hecho, pues sí, uno de los significados de esta palabra es pues la acción de vencer o ser vencido en una competencia o también en una batalla, un ejército cuando se retira, cuando se rinde, bueno, se puede decir que quedó derrotado. Pero también, y esto es muy común, sobre todo en el lenguaje marítimo, derrota, pues es la línea que un mapa va siguiendo una embarcación en un mapa, lleva una derrota, lleva un derrotero, un rumbo, una ruta o dirección. Derrota significa también un rumbo. Y estos dos hombres van rumbo a Emaús, pero también llevan la derrota sentimental, emocional de haber perdido al maestro. En una ocasión dijo un candidato después de un proceso electoral, dijo él, ¿qué derrota? Pero obviamente él se refería, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es nuestro destino ahora? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Cuál va a ser nuestro siguiente objetivo? ¿Hacia dónde vamos, verdad? Aquellos dos pues iban a Emaús, iban de regreso a su casa. ¿Hacia dónde iremos? ¿Qué derrota llevamos? Bueno, pues volvían al lugar de donde habían salido hacía unos 3 años. La emoción de estar y convivir con Cristo, pues ya era cosa del pasado. Ellos regresan a Emaús, allá a su casa. Ellos habían visto al maestro hacer lo que nadie antes había hecho. Habían oído a Jesús hablar como nadie había hablado. Y obviamente las señales y todo lo que Jesús hacía les había dejado impresionados. Pero pues ahora que ya no está en la mente de ellos, ya se fue, en la mente de ellos ya no queda nada, pues ellos se regresan a su casa, allá en Emaús. Y esto es muy notorio también en la vida de cada persona, incluso en nosotros mismos. Usted y yo hemos pasado por este proceso tal vez varias veces, de que a veces no sabemos qué rumbo tomar y bueno, pues vamos a casa, vamos a pensar bien las cosas, qué vamos a hacer de ahora en adelante. Pero también quisiera que viéramos esto, por ejemplo, cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos, un domingo, un miércoles, en alguna ocasión,
llegamos con ánimo, estamos dispuestos a aprender, a escuchar, pero terminando esa reunión, ese servicio, pues vamos a ir de regreso a nuestro hogar, a nuestro Emaús. ¿Cómo vamos a ir allá? ¿Vamos a ir emocionados? ¿Vamos a ir contentos por lo que aprendimos? ¿O vamos a ir derrotados, como en el caso de ellos que van tristes, van afligidos, van con mucha confusión? Esa es la verdadera vida que necesitamos nosotros entender. ¿Cómo vamos a seguir cuando llegue un proceso difícil? ¿Cuál va a ser nuestra derrota, nuestro destino, nuestra dirección? ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Dice allá en Lucas 24, versículos del 14 en adelante, nada más voy a mencionar ciertos versículos de esta escritura. Dice así el 14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Estos dos discípulos ya habían trazado su derrota, ya habían trazado su destino. Iban de vuelta e iban vencidos. Iban afligidos y no sabían ni qué hacer. Por el camino iban ellos platicando y en el momento que ni se dieron cuenta se acerca Jesús y luego ellos empiezan a hablar con él. Mientras iban por ese camino, por esa derrota, pues venían momentos obviamente alegres de, ¿te acuerdas cuando sucedió esto? ¿Y te acuerdas cuando vimos aquello? Pero también regresaba el momento de tristeza ¿y por qué tuvo que pasar? ¿Y por qué no? Él nos había dicho que iba a ser el que iba a rescatar acá. Entonces había sentimientos encontrados. ¿Acaso no nos sucede en ocasiones a nosotros también eso? Cuando llegan a nuestra vida esos momentos difíciles y luego de repente nos preguntamos, bueno, ¿y por qué nos tuvo que pasar esto? ¿Y por qué ahora? Si todo lo teníamos rete bien organizado y planeado. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Entonces, es cuando a veces uno decide regresar a su Emaús derrotado. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de situaciones? Bueno, pues es probable que nuestro corazón se encuentre abrumado, confuso, como en el caso aquí de estos dos discípulos. No se menciona que nadie más fuera con ellos, nada más eran ellos dos y nuestro Señor Jesucristo va precisamente para hacerles entender, hacerles ver que necesitan ellos regresar, que necesitan ellos entender. Ellos no pueden comprender por qué pasó todo aquello, incluso no pueden ni siquiera darse cuenta que el mismo Jesús va con ellos. Se acerca con ellos y les hace una pregunta que también los sorprende. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y luego también pregunta a Jesús, ¿y por qué estáis tristes? Se da cuenta, él lo nota. ¿Por qué esa tristeza? Usted también se da cuenta a veces cuando la gente anda o molesta o alegre o triste. ¿Por qué están tristes? Y ellos se sorprenden. Cleofas le hace una pregunta también. Oye, pues, ¿y quién eres tú? ¿No te has dado cuenta lo que ha pasado? Eres tú, dice, el único forastero, el único porque todos se dieron cuenta, ahí en Jerusalén, que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Y Jesús les vuelve a preguntar, le contestan con una pregunta, ¿qué cosas? ¿Qué pasó? Y ellos le dijeron, pues de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir Israel y ahora, pues ahora ya además de esto ya
Hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Pero con la plática que desarrollan con Jesús, ellos empiezan a empiezan a pensar de una manera diferente, comienzan primeramente dicen, bueno, ¿y este por qué no sabe? Pero de cualquier manera, empiezan a preguntar, ¿y cómo es posible que tú no te hayas dado cuenta? Pero es ahí cuando Jesús les llama la atención de una manera, podríamos decir, fuerte, y les dice insensatos y tardos para entender las escrituras. Pienso que en algún momento de la vida también a nosotros nos ha pasado que estamos enfrente de algo y no nos damos cuenta, no comprendemos bien. Y claro que a uno le da vergüenza que no se den cuenta que yo no supe o que... Pero, hey, hola, reaccionen. Por favor, miren, todo esto tenía que pasar. Empiezan ellos también a escuchar a Jesús, a analizar lo que ha pasado. Jesús tiene que hablarles desde Moisés y dice, pasando por todos los profetas, explicándoles y ayudándoles a conectar A con B, con C, con D, y así fue sucesivamente para que ellos pudieran entender. Y hermanos, eso también a veces nos llega a pasar a nosotros en algún momento. Ellos tienen expectativas, ellos esperan que Jesús iba a arreglar todo, pero en un sistema político, y ahí están, pero no, ya pasaron 3 días y las expectativas que tenemos en relación a Cristo a veces no son las que Dios tiene para con nosotros. Uno piensa en Dios de una manera, uno tiene un pensamiento, una idea de cómo es Dios, qué es Dios para nosotros, pero estamos muy cortos en relación a lo que realmente es Dios. A veces las personas hacen de Dios nada más un proveedor, el que está listo ahí para dar. Tal vez recordando aquella frase que dijo Abraham, Dios proveerá. Muchas personas ven a Dios como alguien a dónde ir cuando las cosas no andan bien, no andan muy bien, que digamos, y hay problemas, hay escasez, hay enfermedad, y ahí está la respuesta, vamos a Dios rápido. Y nada más lo ven de esa manera. Muchos, obviamente que sabemos que Dios provee, ¿verdad? Pero es mucho más que un proveedor solamente. Cuando las cosas no andan muy bien, no es el único momento en el que necesitamos pensar en Dios. Siempre necesitamos pensar en Dios, ponernos en las manos de Dios. Ellos van con Jesús y Jesús poco a poco les empieza a abrir el entendimiento. Los ayuda a comprender, los ayuda a razonar, volver al principio y decirles otra vez, vamos a organizar todo. Es como si tuvieran ellos un rompecabezas, pero no saben cómo y dónde poner las piezas, y Jesús tiene que venir a ayudarles a decir, mira, estaba aquí, y esto acá, esto acá, y esto acá, hasta completar aquel cuadro maravilloso, el plan de salvación y por qué tenía que suceder así y pasar hasta el proceso de morir el Señor. Y luego, ya cuando llegan a la casa, ya cuando llegan a Emaús, ellos amablemente lo invitan. Señor, ya es tarde, quédate con nosotros. Dice en el versículo 29, más ellos obligándole a quedarse, diciéndose, quédate con nosotros. Dice ahí la palabra obligar, o sea, ándale, le insistieron. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y ese es un gran factor que nos puede ayudar a todos. Invitar al Señor a quedarse en nuestra casa. Quédate con nosotros. Si el Señor se queda con nosotros, más fácilmente vamos a poder entender todo. Si el Señor está ahí en nuestra casa, vamos a poder estar más a gusto, más tranquilos, más en paz.
quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Lo vieron claramente, entendieron que se trataba de él, mas él se desapareció de su vista. Ya comprendieron, ya conectaron, ahora me voy a hacer la labor en otro lugar. Y los dejó ahí. Pero ellos, evidentemente que al reconectar todos, no se iban a quedar ahí. Y se regresan a Jerusalén. La revelación aquí de Jesús ocasionó obviamente alegría, esa confusión se quitó, ese desánimo terminó, esa tristeza ya no estaba. Y Cleofas y el otro discípulo dicen, pues vámonos, no, y ya era tarde. Y yo me imagino que ya estaba, si no estaba oscuro, cuando menos ya estaba oscureciendo, y aún así se regresa. Van para allá. Llevar a Cristo a nuestra casa es la forma más sabia de comenzar a entender nuestra relación personal con Él y lo que va a seguir. No sé cómo lo voy a hacer ahora. No sé cuál rumbo voy a tomar. No sé cuál derrotero ahora voy a enfrentar. Pero si invitamos al Señor a la casa, cuando menos, primeramente vamos a estar tranquilos y claro que vamos a saber después qué sigue. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Ahora entienden y dice en el versículo 32, se decían uno al otro, oye, ¿no te dabas cuenta cómo ardía nuestro corazón cuando íbamos caminando y Él nos iba abriendo las escrituras? Abriendo las escrituras, o sea, nos estaba ayudando a entender las escrituras. Porque a veces viendo no vemos y oyendo no escuchamos bien. No entendemos. Pero qué bueno y qué misericordioso es Dios para con nosotros, para ayudarnos precisamente a entender las cosas. Volvamos a Jerusalén. Y levantándose en la misma hora, en esa noche, volvieron a Jerusalén y hallaron a los otros 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, a Pedro, ya se le apareció. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo el Señor Jesús ellos le habían reconocido al partir el pan. Se dieron cuenta que era Él. Estaban ahora contentos, estaban ahora animados. Ya esa tristeza que existía al mediodía ya se había ido. Querían verlo. Y ahora podían comprobar que realmente era el Señor el que estaba ahí, ya entre ellos. ¿Qué cambió? Bueno, pues precisamente que pudieron entender la escritura. Ellos habían dicho a Cristo que se quedara con ellos, quédate con nosotros. Pues eso, aunque es muy importante, es esencial invitar al Señor a la casa. También es importante entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. A veces nos embotamos de tanta cosa y no sabemos qué paso sigue. No todo está perdido. No todo, debemos entender que siempre hay un plan, siempre hay un propósito. Dios sabe exactamente lo que va a seguir y quiere que nosotros no solamente lo entendamos, sino que lo hagamos. No todo está perdido. Pero a veces necesitamos entender las cosas para saber qué es lo que sigue. Mientras ellos hablaban estas cosas, aún de todo esto, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz, paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Por qué?
porque no habían estado en paz. Desde que tomaron prisionero a Jesús y le enjuician, lo crucifican, lo entierran, ya no había paz todos esos días. Y luego todavía la inquietud crece cuando en la mañana aquellas mujeres llegan y dicen que no está el cuerpo del Señor y vimos un ángel. Necesitaban paz, así como necesitamos nosotros estar en paz, así como nosotros necesitamos para poder comprender hacia dónde nos dirigimos ahora, cuál va a ser nuestro rumbo. Necesitamos estar en paz para analizar bien. Por eso llega Jesús y dice, paz a vosotros. Todo va a estar bien. Como cristianos tenemos muchas batallas y también pudiéramos experimentar algunas derrotas. Hay personas que nos atacan, hay personas que se burlan, y no solamente a nosotros los adultos, también a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, a los mismos niños. Quiero mencionar el caso de unos jóvenes universitarios. Y esto, no sé si a alguno le ha pasado, pero sí llega a suceder. Resulta que allá en una universidad, cada inicio de semestre había un profesor que no les gustaba precisamente a los cristianos y él hacía una pregunta para darse cuenta, para ubicar quiénes eran cristianos y tal vez para demostrar que estaban equivocados o que su fe no era buena. Entonces, este profesor, claro, tenía prestigio, reputación, pero quería imponerse sobre los cristianos. Él preguntaba si había ahí entre todo el grupo algún cristiano que levantaran la mano. Quería ponerlos en evidencia y quería burlarse de ellos. Pregunta a ellos, a ver, ¿quiénes son aquí cristianos? Levantó por allá la mano uno, por allá otro. ¿Acaso Dios hizo todo? Le pregunta, se dirige a uno de los muchachos que levantó la mano. Joven, ¿Dios hizo todo? ¿Dios es el que ha creado todo? Y aquel joven, obviamente, es una pregunta hasta cierto punto fácil, ¿sí? Él responde, sí, Dios hizo todo, Dios creó todo. Entonces, el profesor, como a manera de poner como una trampa, ¿no? Dice, bueno, entonces, si Dios hizo todo, entonces Dios también hizo la maldad. Dios entonces es malo. Dios entonces es malvado porque si Él creó todo, entonces Él creó la maldad. Aquel estudiante no esperaba esa reacción o que el maestro tenía un plan ya bien formado con todo esto y se sintió avergonzado, se sintió atacado, obviamente. El profesor se puso muy contento de que aquel como que no se atrevía a contestar nada más y pues probando como que la fe de los cristianos pues solamente es una farsa. Ya no tiene nada más que decir. Más sin embargo, otro de los estudiantes que estaba por ahí también levantó la mano y le dice al profesor, profesor, ¿pudiera yo hacerle una pregunta a usted? Dice el profesor, sí, claro que sí. A lo mejor el profesor pensó que aquel estudiante estaba de su lado, más sin embargo, le pregunta a aquel joven estudiante ya puesto de pie y le dice, ¿existe, profesor, acaso algo que se pueda llamar frío? El profesor le extraña la pregunta y dice, claro que sí. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Acaso tú no has tenido frío? El joven le responde, de hecho, señor, el frío no existe. Lo que nosotros consideramos frío es realmente la ausencia de calor. Absolutamente cero es cuando pues no hay nada de calor. Cierta temperatura, eh, no hay calor, por lo tanto, el frío, le hemos llamado a eso el frío, pero el frío no existe. Nosotros hemos creado esa expresión
para decir que no hay calor. Y luego le pregunta otra vez el joven, una cosa más, maestro, ¿hay algo acaso que se llame oscuridad? Una vez más el profesor responde, por supuesto que hay, ¿de qué estás hablando? Si apagamos aquí el switch ya no va a haber luz, entonces va a haber oscuridad. Y le dice el joven, realmente la oscuridad no existe. La oscuridad es nada más y nada menos que la ausencia de la luz. Es un término que usamos nosotros para decir cuando no hay luz, cuando no está presente la luz y decimos pues está oscuro. Finalmente el joven estudiante le pregunta, señor, ¿acaso existe algo como maldad? El profesor inmediatamente respondió, por supuesto que existe la maldad. Todos los días vemos cómo hay robos, violaciones, crímenes, delincuencia, violencia en todas partes del mundo. Por supuesto, ¿qué clase de preguntas son estas? Y dice el joven, realmente, señor, la maldad no existe. La maldad es simplemente la ausencia de Dios. La maldad es un término que el hombre creó para describir la ausencia de Dios. Dios no creó la maldad. No es como el amor o como la verdad, las cuales existen como virtudes, o el calor y la luz, y la maldad simplemente es un estado donde hay ausencia. No está presente el calor, hay frío. No está presente la luz, hay oscuridad. No está presente ahí Dios, pues va a haber maldad. Entonces se quedó pensativo el profesor y ya no tuvo nada más que decir. Y ya jamás volvió a hacer burla de los cristianos. A veces pudiéramos estar derrotados cuando alguien nos ataca en cuestión de nuestra fe y algunos hasta ocultan ese sentimiento, pero hay que hablar con los muchachos también para que no se sientan así, derrotados. Y esto sucede en todo, no nada más en la universidad, también en otro tipo de escuelas, en la secundaria, en la preparatoria. Existió también el caso de otros jovencitos que, bueno, en el momento en que un profesor, como muchos, están apoyando o están a favor de la teoría de la evolución, de que el hombre proviene del mono. Y a veces llegan los muchachos preguntando, ¿y si es cierto? ¿Y cómo está esto? Pero bueno, en una ocasión, un maestro les iba a exponer eso precisamente. Y que él, queriendo demostrar que no hay Dios, le llamó a uno de los jovencitos que estaba ahí, uno de los adolescentes que se llamaba Tommy. Tommy, ¿puedes venir, por favor? Lo toma ahí como ejemplo a Tommy. Y le pregunta, Tommy, ¿tú ves el árbol que está allá afuera? Estaba cerca de la ventana Tommy, luego voltea y ve, pues, dice, sí, sí lo veo. Tommy, ¿tú ves la hierba que está allá afuera? Sí, sí la veo. Tommy, haz algo, por favor, sal de aquí del salón y allá afuera, voltea hacia arriba para ver qué ves allá, a ver si ves el cielo, qué ves. Está bien, salió el muchacho, volteó allá arriba, ellos estaban adentro, los demás estudiantes, el profesor estaba preguntándole, ¿ya pudiste ver hacia arriba? ¿Qué ves allá? No, pues que sí. Entra de nuevo Tommy al salón y le dice el maestro, Tommy, ¿pudiste ver el cielo? Sí. ¿Pudiste ver las nubes? Sí. ¿Pudiste ver a Dios? No. Entonces, el maestro dice, ese es mi punto. Nosotros no podemos ver a Dios porque Dios no está ahí, Dios no existe. Y cuando le hacen a algunos, no solamente jovencitos, sino también adultos, preguntas de esta magnitud, uno pudiera sentirse derrotado. Es una persona mayor que yo, es una persona que sabe más que yo. ¿Qué le digo ahora? Por ahí también estaba una jovencita que ella también era cristiana, ella levantó la mano y dice, ¿puedo hacerle alguna pregunta a Tommy, maestro?
Dice el maestro, sí, por supuesto. Le pregunta a la jovencita, Tommy, ¿tú pudiste ver el árbol allá afuera? Sí, sí lo pude ver. Tommy, ¿tú pudiste ver la hierba allá afuera? Y así Tommy como que, pues, ¿de qué se trata? Sí, sí la vi. Oye, Tommy, ¿tú pudiste ver allá el cielo? Sí, sí, ya dije que sí. Tommy, ¿tú puedes ver aquí al maestro? Sí, sí lo veo. Tommy, ¿tú puedes ver el cerebro de este maestro? Le extraña la pregunta a Tommy, pero dice, no, no lo puedo ver. Y la jovencita dice, bueno, de acuerdo con la lógica del maestro, si no lo puedes ver, quiere decir que no existe. Si no podemos ver el cerebro del maestro, quiere decir que no hay, no tiene. Y se quedó el maestro también sorprendido. No se trata de ponernos a discutir o pelear con alguien más. Se trata de no sentirse uno vencido, de no sentirse acabado y derrotado. Porque alguna derrota también no nos va a permitir ir a nuestro destino que queremos correctamente. El hecho de que no veamos aquí a Cristo a nuestro lado no quiere decir que no está entre nosotros. Cleofas y el otro discípulo no pudieron darse cuenta que Cristo estaba ahí con ellos caminando hasta después. ¿Qué derrotero, qué rumbo, qué camino vamos a tomar al salir de aquí, al terminar una clase, una reunión? Cada día, ¿qué rumbo vamos a tomar? Vamos a ir discutiendo, vamos a ir tristes, vamos a ir confusos, o vamos a estar en paz, vamos a estar contentos, vamos a estar satisfechos. Pues va a depender precisamente de cómo estemos delante de Dios, cómo está nuestra fe delante del Señor. Hay muchas situaciones que pudiéramos interpretar como, ¿por qué pasa esto? Esto no está bien. ¿Por qué existe tanta maldad, tanto problema? ¿Por qué hay tanta enfermedad? Mucha gente nos pregunta eso, ¿y dónde está Dios entonces? ¿Por qué pasa esta injusticia? ¿Por qué pasa aquello? Como de cierta manera culpando a Dios. Tal vez porque ahí no hay bondad. Y si ahí no hay bondad, pues todo lo que suceda ahí no va a salir bien. Pero Dios está aquí. Dios está ahí, cerca de usted, cerca de mí siempre, aún cuando nos vamos a acostar, ahí está el pendiente, a donde quiera que vayamos está el Señor. No todo está perdido, aunque haya personas que quieran demostrar que ya no hay sentido de nada. No todo está acabado, porque el Señor va con nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos dé fuerza para continuar. Bendiciones.